Cuando estalló la rebelión, el historiador imperial Duiker y el mago Kulp se encontraban en una pequeña ciudad costera al norte de Hisar. Para lograr escapar con vida, unieron fuerzas junto a los soldados malasanos que residían allí. Pero la sed de sangre de los locales los obligó a dividirse en el último momento, optando Kulp por mar y Duiker a caballo. Envuelto en la telaba, Duiker abandonó a caballo el pueblo. Había figuras a ambos lados del camino costero, figuras sin rostro a la tenue luz de la luna. La fresca brisa del desierto parecía arrastrar el residuo de la tormenta de arena, una bruma desecada capaz de abrazar la garganta. Al llegar a la encrucijada, el historiador tiró de las riendas. El camino seguía al sur, hasta Hisar. Un camino de mercaderes conducía a poniente, al interior. A 400 metros por el sendero había un ejército acampado. No había orden aparente. Miles de tiendas se levantaban alrededor de un corral central, envuelto en nubes de polvo iluminadas por el fuego. Los cantos tribales recorrían las arenas. A lo largo del sendero, a no más de 50 pasos del lugar donde se hallaba Duiker, un pelotón de indefensos soldados malasanos se retorcían de dolor en lo que aquel lugar se denominaba camas deslizantes. 4 lanzas clavadas por el asta en el suelo, formando los vértices de un rectángulo, y la víctima clavada de los hombros y los muslos. Dependiendo del peso y la fuerza de voluntad para permanecer inmóviles, el empalamiento y el lento deslizarse a tierra podía durar horas. Con la bendición del embosado, el sol de la mañana aceleraría la muerte de aquellos desdichados. El historiador sintió que una furia fría se adueñaba de su corazón. Duiker sabía que no podía ayudarlos. Era demasiado pedir mantenerse con vida en un país levantado en armas, habitado por gentes que eran presa de una tremenda sed de sangre. Pero llegaría el momento de saldar las cuentas, si así lo quieren los dioses. Los fuegos mágicos se extendían a esa distancia, silenciosos y vastos sobre Hisar. ¿Seguiría Coltaine con vida? ¿Y Bastión? ¿Y el séptimo? ¿Había profetizado Sormo lo que iba a suceder? Hundió los talones en los flancos del caballo y prosiguió el viaje por el camino costero. Ver al ejército rebelde le impresionó mucho. Parecía surgido de la nada, y a pesar del caos que parecía reinar, había comandantes en el campamento, hombres capaces de conseguir todo aquello que se propusieran. No era una revuelta casual. Kulp dijo que se trataba de un mago supremo. ¿Quién más habrá ahí afuera? Shaik ha tenido años para reclutar a su ejército del apocalipsis, despachar a sus agentes, planear esta noche y todo lo que vendrá. Sabíamos lo que estaba pasando. Lacin debió de clavar la cabeza de Pormqualm en una pica hace mucho tiempo. Un puño supremo capacitado podría haber reprimido todo esto. ¡Tosiki Maral! 3 figuras embosadas surgieron del margen interior del sendero. «Una noche gloriosa», respondió Duiker sin frenar al pasar de largo. «Aguarda, Dosi, el apocalipsis quiere abrazarte». La figura señaló el campamento. «Tengo familia en el puerto de Hisar», respondió el historiador. «Voy a reunirme con ella para compartir los exquisitos frutos de la liberación». Duiker tiró de pronto de las riendas y volvió grupas el caballo.
a menos que el séptimo haya recuperado la ciudad. ¿Acaso son esas las nuevas que tienen para mí? El portavoz rió. Los han aplastado. Murieron en sus camas, Dosí. Gizar se ha librado de la maldición Mesla. En tal caso debo cabalgar. Duiker espolió al caballo, contuvo el aliento, pero los hombres de la tribu no insistieron. ¿Desaparecido? ¿El séptimo? ¿Estará empalado Coltaine en una cama deslizante? Costaba creerlo, pero podía ser cierto. Obviamente, el ataque había sido muy repentino, respaldado por hechicería suprema. A pesar de todas las vidas que llevaba a cuestas, Sor-Monat no era más que un joven, tierno aún para afrontar semejante reto. Seguro que había hecho sangrar más de una nariz de los magos enemigos. Albergar la esperanza de que hubiera podido hacer más era injusto. Habrían luchado duro, todos y cada uno de ellos. El precio por la toma de Gizar debía de haber sido muy elevado. No obstante, Duiker tenía que verlo con sus propios ojos. El historiador imperial no podía ser menos. Es más, cabalgaría en territorio enemigo, lo cual constituía una oportunidad extraordinaria. No pienses en los riesgos. Podría recabar información con vistas a su futuro regreso a las filas de una fuerza de castigo malazana, donde su conocimiento sería utilizado de forma letal. En otras palabras, un espía. Ahí se va la objetividad, Duiker. Pero la imagen de los soldados malazanos, alineados en el sendero, muriendo lentamente en las camas deslizantes, bastó para acabar de una vez por todas con su afán por distanciarse de los hechos. La magia resplandeció en el pueblo costero, a menos de 1 kilómetro a su espalda. Duiker titubeó, pero pese a todo continuó cabalgando. Culp era un superviviente, y a juzgar por el aspecto de la guardia costera, contaba con algunos veteranos que lucharían a su lado. El mago se había enfrentado antes a la magia poderosa, y podría huir de todo aquello a lo que no pudiera superar. Los tiempos de soldado de Duiker pertenecían al pasado. Su presencia constituía más un impedimento que una ventaja. Claro que sí, estarían mejor sin él. ¿Pero qué iba a hacer Culp ahora? Si había supervivientes del séptimo, entonces el mago de Cuadro debía reunirse con ellos. No había refugiados en el camino. Parecía total la llamada a las armas a los fanáticos. Todos se habían proclamado soldados de Drishna. Las ancianas, las mujeres de los pescadores, los niños y los abuelos. A pesar de todo, Duiker había esperado encontrar malasanos, o al menos indicios de su paso, escenas donde su afán de huir hubiera llegado a su fin. En lugar de ello, el camino militar se hallaba desierto, fantasmagórico a la argéntea luz de la luna. Contra la claridad que desprendía la lejana Gizar, aparecieron recortadas las polinieras del desierto. Revoloteaban como copos de ceniza mientras cruzaban de un lado a otro frente al historiador. Eran devoradoras de carroña, se dirigían en la misma dirección que Duiker y eran cada vez más. En pocos instantes, la noche se llenó de vida gracias a los silenciosos y espectrales insectos que revoloteaban alrededor del historiador. Duiker hizo un esfuerzo por contener el miedo que alimentaba su interior. Los heraldos de la muerte. Son muchos y muy variadas sus formas. Arrugó el entrecejo, intentando recordar dónde había oído antes aquellas palabras. Apareció en la borrosa oscuridad el primero de los arrabales que delimitaban la ciudad, un conjunto estrecho de chozas y cabañas erigidos sobre la playa. El humo era arrastrado por el viento, olor a angustia y a odio ciego. Todo aquello le resultaba demasiado familiar a Duiker, lo que le hizo sentirse viejo. 2 niños que corrían por el camino se agachaban al pasar frente a las chozas.
Uno de ellos profirió una risotada que rayaba en la locura, demasiado adulta para surgir de alguien tan joven. El historiador pasó de largo con los pelos de punta. Le asombraba el modo en que el miedo se había manifestado en su interior. ¿Tengo miedo de unos niños? Viejo, tú no perteneces a este lugar. El cielo se encendió sobre el estrecho, a su izquierda. Las polinieras se arrojaban sobre la ciudad para desaparecer en las nubes de humo. Duiker tiró de las riendas. El camino costero se dividía en ese punto. El camino principal aparecía recto hasta convertirse en la calle mayor de la ciudad. Una segunda vía, a su derecha, bordeaba la urbe y conducía al lugar donde se habían levantado los cuarteles de Malaz. El historiador miró en esa dirección con ojos entrecerrados. Negras columnas de humo se alzaban a 800 metros sobre los cuarteles, hasta que cedían allá donde encontraban el viento del desierto que las arrastraba al mar. ¿Asesinados en sus camas? De pronto, aquella posibilidad se volvió muy real. Cabalgó en dirección a los cuarteles. A su derecha, a medida que se dibujaban las sombras del sol naciente, ardía la ciudad de Hisar. Las vigas cedían, las paredes de ladrillo de barro se venían abajo, la piedra explotaba hecha añicos ante semejante calor. El humo cubría la escena con su mortífera y amarga mortaja. De vez en cuando se oía un grito aislado, procedente del centro de la ciudad. Obviamente, la destructiva ferocidad del motín se había vuelto en su contra. Se había obtenido libertad, sí, pero a cambio de todo. Llegó al terreno pisoteado donde se había levantado el campamento de los mercaderes, donde él y el hechicero Sormo habían contemplado la adivinación. El campamento había sido abandonado de forma apresurada, posiblemente apenas unas horas antes. Una jauría de perros de la ciudad hociqueaban los restos que habían quedado atrás. Frente al terreno, al otro lado del camino de Faladan, se alzaban las murallas fortificadas del recinto malazano. Duiker redujo la marcha. Finalmente detuvo la montura. Vetas negras surcaban las pocas secciones de la muralla que seguían en pie. La hechicería que había asaltado aquella muralla al menos había practicado 4 brechas que él pudiera ver, cada una lo bastante espaciosa como para que cargara una falange entera. Los cadáveres se apilaban en las brechas, despatarrados en los cascotes de roca. Ninguno llevaba puesta la armadura, y las armas que Duiker vio diseminadas iban de picas antiguas a cuchillos de carnicero. El séptimo había luchado a conciencia. Se había enfrentado a los atacantes en todas las brechas. Frente a frente a la hechicería del enemigo, habían logrado rechazar a docenas de asaltantes. No habían sorprendido a nadie en la cama. El historiador sintió una punzada de esperanza, punzada que se abrió paso en sus pensamientos. Su mirada recorrió el camino hasta el lugar donde los nogales se alineaban por la calle empedrada. Se había producido una salida de la caballería cerca de la puerta interior del recinto. 2 caballos yacían entre docenas de cadáveres Hisari, pero no vio a ningún lancero. O bien habían tenido suerte de no perder a nadie en el ataque, o habían tenido tiempo de recuperar a los camaradas muertos y heridos. Había muestras de cierta organización, una sólida organización. Coltaine, Bastión. No vio a nadie vivo en la calle. Si la batalla continuaba, sin duda ésta se había desplazado a otro lugar. Duiker desmontó con intención de aproximarse a una de las brechas de la muralla. Trepó por los restos, evitando resbalar en las piedras salpicadas de sangre. La mayoría de los atacantes habían muerto alcanzados por virotes. Muchos cadáveres se habían convertido literalmente en acericos. La distancia de los disparos había sido relativamente corta,
y las consecuencias letales. Una carga enloquecida y desorganizada, encabezada por una turba de Hisari mal pertrechados, no tenía la menor oportunidad contra un fuego tan concentrado. Duiker no distinguió más cadáveres más allá de la muralla. El patio de armas del recinto estaba vacío. Habían levantado algunas barricadas, desde las cuales establecer un fuego cruzado sobre los asaltantes que superaron las brechas, aunque no había indicios de que tal cosa hubiera sucedido. Finalmente, bajó de los cascotes. El cuartel general Malazano y los demás cuarteles habían ardido a fuerza de antorcha. Duiker se preguntó en ese momento si no habría sido el séptimo el responsable. De este modo, Coltaine dio a entender que no tenía la menor intención de ocultarse tras las murallas, y ordenó al séptimo y a los huicanos abandonar en formación el recinto. ¿Cómo salió la cosa? Regresó al lugar donde le aguardaba el caballo. Al montar, vio más humo que se alzaba en el distrito donde se hallaban las mansiones propiedad de residentes malasanos. El alba había proporcionado una peculiar quietud al ambiente. Ver la ciudad tan inerte hacía que todo aquello pareciera irreal, como si los cadáveres desparramados en las calles no fueran sino espantapájaros abandonados a su suerte tras las fiestas que celebraban la llegada de la cosecha. Las polinieras los habían encontrado, no obstante, hasta cubrir por entero los cuerpos, y sus alargadas alas aleteaban lentamente mientras devoraban la carroña. Durante el trayecto hacia las haciendas malasanas, alcanzó a oír algún que otro grito o gemido en la distancia, los ladridos de los perros, los mugidos de las mulas. El rumor del fuego se alzaba y caía como las olas al chocar contra la pared de un acantilado. Exhalaba su aliento caluroso por las calles laterales, que silbaba y susurraba entre las ruinas. A 50 pasos de las mansiones, Duiker se topó con la primera escena de una auténtica matanza. Los amotinados Hisari habían atacado el distrito de Malaz con súbita ferocidad, probablemente al mismo tiempo que las otras fuerzas habían atacado el recinto del séptimo. Las casas pertenecientes a nobles y mercaderes habían destacado a sus propios guardias en la acérrima defensa, pero fueron demasiado pocos y al faltarles cohesión no habían tardado en caer salvajemente asesinados. La muchedumbre se había dispersado por todo el distrito, había franqueado los postigos y había arrastrado a la calle a las familias malasanas. Y mientras el caballo escogía con tiento el terreno que pisaba a través de la alfombra de cadáveres, comprendió Duiker que debió de ser en aquel punto cuando debió de estallar la auténtica locura. Había hombres destripados, las entrañas en el suelo, junto a mujeres, esposas, madres, tías y hermanas, que habían sido violadas antes de ser estranguladas con los intestinos. El historiador vio a niños con el cráneo aplastado, a bebés ensartados en brochetas tapu. No obstante, tuvo la impresión de que los asaltantes se habían llevado consigo a muchas de las hijas más jóvenes, cuyo destino sería, si cabe, más horrible que el de los familiares que habían muerto en plena calle. Duiker observó todo aquello con creciente indiferencia. La terrible agonía que se había desatado allí parecía pender del ambiente, emponzoñado, dispuesto a privarle de la cordura. En defensa propia, su alma se retiró más y más. Su facultad para la observación seguía intacta, pero carecía ya de emoción alguna. El recuerdo regresaría de golpe más tarde, cosa que el historiador sabía muy bien. Los temblores, las pesadillas, la implacable erosión de la fe. A pesar de que esperaba encontrar más de lo mismo, Duiker cabalgó hacia la primera plaza del distrito. No obstante, lo que allí vio
también les supuso una fuerte impresión. Los amotinados Hisari habían sido emboscados en la plaza y asesinados a docenas. Las flechas que se habían empleado para dicha labor habían sido posteriormente recuperadas, aunque algunas astas rotas permanecían clavadas en los cadáveres. El historiador desmontó para recoger una. Era wicana. Creía poder reconstruir lo que había sucedido. El recinto de los cuarteles había sido asediado. Quienquiera que mandara a los Hisari había pretendido impedir que Coltaine y los suyos salieran a la ciudad, y a juzgar por el nivel de la hechicería desatada, su intención había sido la de aniquilar por completo al ejército de Malaz. Pero el comandante había fracasado. Los wicanos habían roto el asedio y habían cabalgado directamente al distrito de las mansiones, donde sabían muy bien que la matanza planeada se había desatado ya. Demasiado tarde para impedir el primer ataque a las puertas del barrio, habían cambiado la ruta, cabalgado por entre la muchedumbre y tendido una emboscada en la plaza. Los Hisari, empujados por una inagotable sed de sangre, habían mordido el anzuelo al cruzar la plaza sin enviar exploradores a que hicieran la descubierta. Los wicanos los habían matado a todos, puesto que no corrían el riesgo de una represalia, habían tenido tiempo de recuperar las flechas. La matanza debió de ser absoluta, pues cerradas todas las vías de escape, se había procedido al asesinato de todos los Hisari presentes en la plaza. Duiker giró sobre los talones al oír unos pasos que se aproximaban. Se acercaba una banda de amotinados procedentes de las puertas que había a su espalda. Todos ellos iban bien armados, empuñaban picas y cuchillos de hoja curva ceñidos en la cadera. Los petos de malla refulgían bajo las telabas rojas. Iban tocados con yelmos de bronce rematados en punta, pertenecientes a la guardia de la ciudad. ¡Ah! ¡Horrible matanza!, saludó Duiker, que recurrió al acento dosí. «Debe ser vengada». El sargento que encabezaba el pelotón observó con gesto cansino al historiador. «¿Llevas a cuesta el polvo del desierto?», dijo. «Sí, he cabalgado hasta este lugar, procedente del norte, donde aglutina sus fuerzas el Mago Supremo. Vengo a reunirme con un sobrino mío que vive en la zona portuaria». «Si aún sigue con vida, anciano, lo encontrarás marchando con Relue». «Hemos expulsado a los Mesla de la ciudad», dijo otro soldado. «Los superamos en número y cargan con el lastre de los heridos y los 10.000 refugiados que los acompañan». «¡Silencio, Geburá!», ordenó el sargento, que entornó los ojos al volverse de nuevo a Duiker. «Vamos a reunirnos con Relue. Acompáñanos. Todos los Hisari serán bendecidos si se unen a la matanza final de los Mesla». Reclutamiento forzoso. Ahora entiendo por qué no hay nadie por aquí. Todos acaban enrolados en el ejército sagrado, lo quieran o no. El historiador asintió. «Así lo haré. He jurado proteger la vida de mi sobrino, ¿comprendes?» «El juramento de expulsar a los Mesla de 7 ciudades es más importante», gruñó el sargento. «Drishna exige tu alma, Dosí. Ha llegado el apocalipsis, y los ejércitos se forman a lo largo y ancho de estas tierras para acudir a la llamada. Anoche participé en la matanza de la guardia costera Mesla, de modo que entregué mi sangre por la causa, Hisari». En el tono de Duiker iba implícita la advertencia al joven sargento. El hombre respondió al historiador con una inclinación de cabeza. Conduciendo el caballo de las riendas, Duiker acompañó al pelotón a través del antiguo barrio residencial malazano. El ejército de Camis Relue, explicó el sargento, se reunía en las llanuras situadas al sudoeste de la ciudad. 3 tribus Odan mantenían contacto con los odiados Mesla, hostigando el convoy de refugiados y a los pocos soldados que intentaban protegerlos. Los Mesla planeaban llegar a Sialk, otra ciudad costera a 20 leguas al sur de Hisar. Lo que los muy insensatos ignoraban era que también Sialk había caído, y que en ese momento había millares de nobles y sus familias empujados por el camino del norte.
El comandante Mesla estaba a punto de ver cómo se doblaba el número de ciudadanos a los que había jurado defender. Camist R'lyeh rodearía entonces al enemigo, a cuyas fuerzas superaba en proporción de 7-1, y lo aniquilaría por completo. Era de esperar que la batalla tuviera lugar en 3 días. Duiker fue asintiendo con diversos gruñidos ante toda aquella explicación, aunque su mente, mientras, elucubraba. Camist R'lyeh era un mago supremo, alguien a quien se creía muerto en Raraku hacía 10 años, en una disputa con Shaik por quién de los dos lideraría el apocalipsis. En lugar de matar a su rival, por lo visto, Shaik se había granjeado su lealtad. Todas aquellas disputas, rivalidades y controversias habían servido a Shaik para que los malasanos creyeran en la existencia de diferencias internas en la causa. ¡Qué sarta de mentiras! Nos engañaron a todos y ahora sufrimos las consecuencias del engaño. El ejército Mesla es una bestia enorme, dijo el sargento mientras se acercaban al límite de la ciudad, herida por innumerables golpes y con los flancos cubiertos de sangre. La bestia trastabilla de lado a lado, ciega de dolor. En 3 días, Dosí, la bestia caerá. El historiador asintió con aire pensativo y recordó las temporadas de caza del jabalí que se llevaban a cabo en los bosques que se extendían al norte de Kuontali. Un rastreador le había contado que entre los cazadores que morían en tales cazas, la mayoría afrontaba su destino después de infligir al jabalí la herida mortal. Un inesperado arranque de furia por parte de la bestia desafiaba la presa que el embosado había hecho de ella, y la cercanía de la victoria privaba de cautela a los cazadores. Duiker creyó percibir un exceso de confianza en las palabras del amotinado. La bestia podía estar cubierta de sangre, pero aún no yacía muerta. Y mientras viajaron al sur, el sol ascendió en el firmamento.